Muy buenos días tengan ustedes, o buenas noches, o buenas tardes. No sé en qué horario vas a estar viendo este mensaje. Y pues sean muy bienvenidos cada uno de ustedes aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema, vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca del Apocalipsis y el día de reposo, sábado, día del Señor. Y este estudio lo estamos estudiando, lo estamos haciendo aquí desde Norte Carolina. Y pues estamos aquí descansando las 10 horas. Ya nomás me falta una hora para empezar a manejar. Y pues por lo pronto vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana tan linda, tan preciosa. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo lindo y precioso que eres con nosotros, por tu gran misericordia, porque dormimos, descansamos un rato y estamos despiertos gracias a ti. Tenemos vida y salud gracias a ti y a tu gran misericordia, a tu gran amor que tienes para con nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ahora que vamos a estudiar este tema tan interesante, ayúdanos a comprenderlo, a aplicarlo en nuestra vida, a vivirlo y a poderlo enseñar a otros, a compartirlo, a predicarlo. Que Señor, la honra y la gloria sea para ti, que tú seas nuestro dirigente, nuestro director. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis. Apocalipsis y el día de reposo, sábado. La muerte o el sacrificio, la crucifixión del Señor Jesucristo sucedió en el año 31. Y nosotros estamos viviendo en el año 2024, o sea, después de Cristo. Y con esto vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir aquí al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el séptimo día? Aquí en estos dos versículos, aquí de Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, nos dice que el día del Señor, o sea, Dios bendijo y santificó al séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Le preguntaremos a quién. O sea, nosotros no lo debemos de preguntar a un pastor adventista, tampoco a un judío, ni a un sacerdote católico, a nadie. Preguntémosle a Dios, porque Dios es el que nos va a dar la respuesta correcta. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20 para leer el versículo 10. Dice así el versículo 10 de Éxodo 20. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí, especialmente en este libro y en este versículo 10, nos dice que séptimo día equivale a sábado, que es el séptimo día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo.
según el calendario que nosotros como hispanos y aún también en el mundo americano, el séptimo día es el sábado, o sea, el Shabbat, Sabbath, sábado, Saturday en inglés. Y como también lo tenemos en español, que el séptimo día es el sábado, y como les dije, el domingo es el primer día de la semana. Aquí la palabra de Dios es lo que nos dice. Dice, mas el séptimo día es reposo. O sea, el séptimo día es el día de reposo, el sábado. ¿Para quién? Para los adventistas, para los judíos, para los católicos, para los cristianos. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, para el Señor, no para nosotros. Aquí mismo en el libro de Éxodo, vamos a ir al capítulo 31 para leer versículos 16 y 17. Libro de Éxodo, capítulo 31. Para leer versículos 16 y 17. Dice así. Dice, guardarán pues el día de reposo, o sea, el sábado, el séptimo día. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. O sea, guardarán pues el sábado, el séptimo día de la semana, el pueblo de Dios. Versículo 17. Señales para siempre, es la señal entre Dios y su pueblo. Señales para siempre entre mí, dice, o sea, entre Dios y los hijos de Israel y el pueblo de Dios, que siempre ha existido desde Adán, de los que guardan los mandamientos de Dios, que obedecen a Dios, que sí sirven a Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Cuáles son esos 6 días? Empezando desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. En algunas versiones de la Biblia, especialmente las católicas, cuando se refiere a séptimo día, dice sábado. Y también otras versiones que no son católicas también dice sábado. Así que no podemos argumentar que el séptimo día no es el sábado, porque hay muchos cristianos que piensan que el séptimo día es domingo, pero no. El domingo es el primer día de la semana. Según la palabra de Dios, la semana de trabajo, de actividades, es especialmente empezando desde el domingo hasta el viernes. Al viernes se le conoce en la Biblia como el día de la preparación, de prepararse para el sábado, para el séptimo día, para adorar a Jehová de los ejércitos, o sea, a Dios. El sábado es para el pueblo de Dios. El sábado es para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los que servimos a Dios. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 20. Para leer versículo 12. Dice el verso 12. Y les di también mis días de reposo. O sea, el Señor nos dio sus sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Esa es la señal del que sirve a Dios, que guarda el sábado del Señor. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. O sea, la señal, la relación que nosotros tenemos con Dios al guardar el sábado, al guardar su sábado, no nuestro sábado,
el sábado del Señor es de Él, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es una señal también de santificación, así como Dios santificó el sábado y lo bendijo. Ahí en el capítulo 2 nos lo dice del libro de Génesis, versículos 2 y 3. Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Como santificó y bendijo el sábado, también Él nos santifica a cada uno de nosotros al guardar su santo sábado. Ahora el versículo 20, aquí mismo de Ezequiel capítulo 20. Y santificad mis días de reposo. ¿Cómo? Al acordarnos de santificar el sábado. Dice, acuérdate de santificar el sábado, dice ahí en Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. Si tú eres cristiano y guardas el domingo, no guardas el sábado, entonces no puede ser una señal entre tú y Dios. Porque el domingo no es día de reposo, no es día de santificar, no es día de oración, no es día de ir a la iglesia para adorar a Dios. Y santificad mis días de reposo, santificad mis sábados, mis séptimos días, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis, de esta forma es como sabemos, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por medio del domingo, o el jueves, o otro día, no vamos a saber que Jehová es nuestro Dios, que Jehová es nuestro Creador. Solamente por medio del sábado. Aquí nos dice la palabra de Dios. Aquí se sabe quién tiene relación con Dios cuando guarda el sábado. Cuando el sábado es señal entre él y Dios, que le pertenece a Dios, que le pertenecemos a Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 56 y versículo 2, libro del profeta Isaías, capítulo 56, para leer el versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué? Dice, y el hijo del hombre que lo abraza. Esto es el qué, que guarda el día de reposo, que guarda el sábado del Señor, que guarda el séptimo día. Dice, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, bienaventurado, 7 veces feliz, el hombre que guarda el sábado, el día de reposo, y que no lo profana, que no lo pisotea, que no lo destruye, sino que lo guarda. Te lo vuelvo a leer. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo también del hombre, nuestros hijos, que abraza, que guarda el día de reposo, el sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El cristiano debe abrazar el sábado, debe de abrazar el séptimo día, porque es señal entre él y Dios, que está apartado para Dios, que estamos apartados para hacer la voluntad de Dios, para Dios solamente, para nadie más. Vamos a ir también al libro del, aquí mismo, profeta Isaías, pero capítulo 66, para leer versículo 22 y 23. Dice estas palabras: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. O sea, está hablando aquí de la tierra nueva y los cielos nuevos. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En la tierra nueva, en los cielos nuevos, se va a guardar el sábado. Dice que se va a venir de día de reposo, de sábado en sábado. Dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Esto dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo, o sea, de sábado en sábado, vendrán, dice, todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea, dice el Señor, vamos a adorar en la tierra nueva sábado a sábado. Y también durante el milenio en el cielo vamos a adorar a Dios en sábado. Hoy en día se guarda el sábado también en el cielo, porque si Dios ordenó que se guardara aquí en la tierra, quiere decir que en el cielo también se guarda el sábado, el día del Señor. ¿Por qué? Porque es la señal de Dios, es el sello de Dios, el sábado. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 24 y versículo 20, en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 24, para leer el versículo 20. Dice así: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando aquí de la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70. En ese tiempo que se dieron esas palabras, todavía no sucedía la destrucción de Jerusalén. Y el Señor dijo esto, que se orara. Dice, para que vuestra huida de Jerusalén, cuando venga el ejército romano a destruir a Jerusalén, vuestra huida no sea en invierno, día de frío, de hielo, de nieve, ni en día de reposo, porque en invierno es difícil adorar a Dios, es difícil estar con nuestros hermanos, y especialmente hablando de la destrucción de Jerusalén, de que esa huida de los cristianos, que el Señor Jesús les había dicho, que cuando vieran los ejércitos romanos, cuando los vieran en huida, que dejaban Jerusalén, era tiempo ellos de huir, y por eso deben de orar, dice, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, no sea en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es para santificarlo, para que nosotros como cristianos adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora vamos a ir al libro de Hechos capítulo 13 para leer versículo 14. Libro de los Hechos capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14. Dice el verso 14, hablando de los discípulos, hablando de Pablo y Bernabé en Antioquía. Dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, entraron en la iglesia un día de reposo y se sentaron. No entraron un domingo, sino un día de reposo, un séptimo día de la semana, el sábado, el día del Señor. Ahora el versículo, aquí mismo del capítulo 13, versículo 42, dice el verso 42 aquí en el libro de Hechos, del capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga, salieron de la iglesia de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, día de reposo, el sábado, les hablasen de esas cosas. O sea, les estaban hablando especialmente de la palabra de Dios en sábado, los sábados, el día del Señor. Versículo 44, aquí mismo el capítulo 13 del libro de Hechos. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se juntó casi toda la ciudad el sábado, el día del Señor, para oír la palabra de Dios. No dice que se juntaron el domingo, sino que se juntaron para estudiar la palabra de Dios. El sábado es para estudiar la palabra de Dios, para predicarla.
para dar un sermón de la palabra de Dios. Ahora el capítulo 17, aquí mismo del libro de Hechos, pero el versículo 2, dice el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué acostumbraba Pablo? Predicar la palabra de Dios, de ir a la sinagoga, ir a la iglesia los sábados. Para el apóstol Pablo, el gran predicador de los gentiles, él acostumbraba ir a la iglesia los sábados, predicar la palabra de Dios. Dice Pablo, como acostumbraba, era su costumbre. También fue una costumbre del Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 4 y versículo 16. También era una costumbre para el Señor Jesucristo ir los sábados a la iglesia a adorar al Señor. No los domingos, sino el sábado. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora el capítulo 18, aquí mismo del libro de Hechos, pero para leer el versículo 4. Dice el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Tampoco dice los domingos, todos los días de reposo, que aquí equivale a sábado. Reposo es el sábado, el 7º día de la semana. Y persuadía a judíos y a griegos. O sea, la palabra de Dios es, la palabra de Dios es, pero muy clara. Lo que yo puedo entender sin que nadie lo pueda discutir es esto, que el sábado es para el estudio de la Escritura, para ir a adorar a Dios, para estudiar las santas Escrituras, la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para decirme en su santo día, de lo que Dios tiene para amonestarme, para corregirme, para que yo entienda la palabra de Dios, es el sábado. Dios le dijo a Moisés, escribe en un libro las leyes ceremoniales. Moisés escribió en un libro las leyes ceremoniales, pero los 10 mandamientos, le dijo Dios, esos los escribo yo con mi propio dedo. Así que consíguete, prepárate 2 tablas de piedra, porque voy a escribir los 10 mandamientos en esas tablas de piedra, para que no sean destruidas, para que no sean borradas. Con mi propio dedo las voy a escribir. Los 10 mandamientos los escribió Dios en 2 tablas de piedra. Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, obedece a Dios, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que este es el fin de todo discurso oído. Teme a Dios, respeta a Dios, reverencia a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todos sus mandamientos, todos sus 10 mandamientos, incluyendo el de reposo, incluyendo el sábado, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esta es la razón de guardar los mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, esto es el todo del hombre, guardar sus mandamientos. Vamos a ir a Romanos capítulo 2 y versículo 12. En el nuevo, dice el verso 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Es el código, por los 10 mandamientos es el código por el cual Dios juzgará al ser humano. Todo hombre
será juzgado por la ley de los 10 mandamientos, de acuerdo también a Romanos capítulo 2 y versículo 12. Vamos a Santiago, capítulo 2 y versículo 10 al 12. Libro de Santiago, capítulo 2. Está después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 2, para leer versículo 10 al 12, dice esto: porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea, los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que el que no está guardando el sábado, que está guardando el domingo, ya está ofendiendo en un punto y es culpable de todos los 10 mandamientos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también han dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. A los 10 mandamientos el apóstol Santiago le llama la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por el código de los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Salmos, capítulo 119, para leer versículos 44 y 45. Dice así el 44: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La palabra, especialmente de los 10 mandamientos, es para siempre. Y versículo 45: y andaré en libertad. Por eso el apóstol Santiago le llama la ley de la libertad. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Debemos de guardar los mandamientos de Dios y buscar sus mandamientos, predicarla desde el púlpito, en las universidades, en las escuelas, en cualquier clase. Siempre debemos hacer énfasis en los mandamientos de Dios, la ley de la libertad, de los 10 mandamientos. Es la que debemos de enseñar, predicar, no pasarla por alto. Vamos a primera de Juan capítulo 3 y versículo 4, Nuevo Testamento. Dice el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, viola la ley. ¿Cuál ley? La ley de los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Violar la ley, violar los 10 mandamientos, profanar el sábado, profanar los mandamientos de Dios. Esto es pecado. Así que cuando te pregunten qué es pecado, pecado es transgresión de la ley, violación de los 10 mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es el modo de pensar de Dios. Así lo piensa Dios. Dios así lo dice, que pecado es infracción de la ley. Todo aquel que peca viola los 10 mandamientos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesús viene a esta tierra. El Señor Jesús viene a cegar la tierra. Viene especialmente a terminar con todo. Jesús viene. O sea, Jesús viene aquí a esta tierra. Ahora vamos a leer versículos 6 y 7, aquí mismo de Apocalipsis 14. Dice el versículo 6: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno. Es un ángel que tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero Dios, ¿a quién le ha dado el privilegio de predicar su evangelio? A los ángeles
o a los seres humanos como nosotros, a nosotros. Así que aquí está el simbolismo de un ángel, pero somos seres humanos predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, este es el mensaje que debemos de predicar y enseñar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje para predicar, este es el mensaje para enseñar: adorar al Creador en sábado. Aquí vemos el mismo mensaje que nosotros miramos allí en Éxodo capítulo 20 y versículo 8, de adorar al Creador que hizo los cielos y la tierra. Ahora leamos el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14. Dice, aquí está la paciencia también de los santos. Hay gente santa, tienen paciencia los santos. ¿Cuáles son estos santos que tienen paciencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios. Aún he escuchado a cristianos que dicen que es imposible guardar el sábado, que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Dicen, nadie los puede guardar, pero aquí hay un pueblo que los guarda. Es posible guardarlos. Dios nunca le dio al ser humano algo imposible. Dios sabe que podemos guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para todos los seres humanos, para todos los cristianos. Apocalipsis 14, 7 y 9. Son dos versículos que debemos de entenderlos. ¿Qué es lo que dice Dios en el versículo 7 de Apocalipsis 14? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí manda adorar, que adoremos al Creador. El Señor manda, dice, adoren al Creador, adórenme. Ese es el mandato, que adoremos al Creador, que adoremos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Dice esto: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente, dice, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Versículo 9 es que no debemos de adorar a la bestia, porque los que adoran a la bestia son destruidos. Versículo 7 es de que adoremos al Señor, y versículo 9 es que no adoremos, o sea, no adoremos a la bestia ni a su imagen. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe, dice, la marca en su frente o en su mano. Así que es pero muy importante que adoremos solamente a Dios. No se debe adorar a la bestia. Aquí se llama a no, que no la adoren, porque los que la adoran son destruidos para siempre, junto con la bestia. O sea, el llamado es que adoremos al verdadero Dios, especialmente en su verdadero día. Su verdadero día es el sábado, no el domingo. El domingo es el día de la bestia. Cuidado con adorar diferente al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es adorar el sábado. El libro de Apocalipsis nos llama a adorar a Dios el sábado. Así que, ¿qué decisión vamos a tomar? Adorar a Dios en sábado. Porque si adoramos en domingo, vamos a ser destruidos junto con todos los desobedientes. Porque los obedientes, la paciencia de los santos, son los que guardan el sábado y guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Esa es la gran diferencia. Los santos adoran a Dios y guardan sus mandamientos. Y los desobedientes, los que no son santos, adoran en domingo
de acuerdo a la palabra de Dios, el estudio que hemos tenido. Bueno, que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea siempre para Dios. Vamos a orar. Nuestro Señor, que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra pueda penetrar en los corazones de los oyentes sinceros, de los estudiantes de tu palabra sinceros, que quieren hacer tu voluntad y guardar tus mandamientos, y especialmente el sábado. Que, Señor, nos ayudes a predicar a voz en cuello tu palabra, que nos ayudes a enseñar tu palabra, que no tengamos temor ni miedo, sino que hagamos tu voluntad, y especialmente que te adoremos en tu verdadero día, que tengamos tu pensamiento, que aprendamos a acordarnos de guardar tu sábado, como dice el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 8, acuérdate de santificar el sábado. Señor, gracias por tu palabra, en nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Adiós.